Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me encuentro aquí con la doctora Silvia Cruz. Ella es neuróloga. No, farmacóloga. Farmacóloga. Pero aún así tiene una experiencia en neurología que ahorita nos acaba de dar una plática que tiene que ver con las drogas y el cerebro, y la verdad me ha dejado impactada. Y es precisamente por lo que queremos que nos hable, ¿sale? Silvia, ¿cómo nos afectan las drogas al cerebro? El cerebro es el blanco de acción de las drogas, esa es la circunstancia más importante. Ahí es donde actúan y cambian la forma en la que vemos, percibimos el entorno, cómo nos sentimos y cómo reaccionamos. Por eso decimos que las drogas prácticamente afectan al cerebro en funcionamiento y cuando son muy jóvenes los consumidores, incluso en estructura. Ok, ahorita nos estabas platicando precisamente cómo se desarrolla el cerebro de un adolescente, cómo está el cerebro de un adolescente, y con el consumo de drogas cómo puede no desarrollarse y quedarse igual cuando es un adulto. No se desarrolla óptimamente. No estamos hablando directamente de que le falten pedazos al cerebro, ¿no? Estamos hablando de que le faltan funciones o control. Entonces, básicamente, cuando un adolescente está creciendo, todavía su cerebro está madurando, y la maduración la entendemos como que cada vez tenga vías más eficientes. Y cuando la eficiencia la hablamos también de entre las partes más impulsivas y las partes de control de nuestra conducta, que nos permiten identificar las consecuencias de lo que hacemos para bien y para mal. Lo que sucede con las drogas, sobre todo cuando se empiezan a consumir en temprana edad, es que no se desarrolla bien la parte del cerebro que tiene el mayor control y se permite que se manifieste o que se permanezca la impulsividad. De tal manera que la gente puede llegar a darse cuenta que le hace daño, desear no consumir, y sin embargo le cuesta mucho trabajo dejar de hacer. Exacto, es lo que nos decías, ¿no? Que además un adolescente se atreve a todo. O sea, esa es la función de un adolescente. Probar, vivir, hacer, pero cuando sabe que tiene consecuencias, o no sabe que tiene consecuencias, pero que sabe que le hace mal, él tiene la opción de dejarlo o no hacerlo. Sin embargo, cuando hay drogas, pues entonces esa decisión pues simplemente no le va está. a costar más trabajo, porque mientras más joven sea, menos ha desarrollado la capacidad de control del cerebro, que es una parte que tiene que ver incluso con la maduración, con las comunicaciones neuronales y con qué tan optimizados están nuestras vías de comunicación entre la parte más impulsiva y la parte de toma de decisiones. Y mientras más joven sea y más consuma, menos se va a desarrollar esa parte, además de que va a recordar intensamente, emocionalmente, que es una parte que es muy hipertrofiada en la adolescencia, las emociones, lo que sintió las primeras veces, y aunque luego pierda la capacidad de sentirlo porque desarrolla tolerancia, de todas maneras pues lo va a seguir haciendo. Exacto. Ahí el riesgo es precisamente que el joven está hecho como para lanzarse, para aventarse a una serie de cosas, siempre y cuando no sea autogol. Claro. Oye, otra cosa, ahora rápidamente, obviamente el consumo de drogas nos lleva a muchísimos factores dentro de la adolescencia, que puede ser el no saber tomar las decisiones, el no tener un autocontrol, y obviamente también lo que estábamos platicando, cierto tipo de adicciones nos llevan a tener problemas de enfermedades sexuales, incluso embarazos no deseados. En este caso, cuando hay una mamá que consume drogas, ¿qué pasa con el bebé? Pues ya son dos los que están afectados por las drogas. Desde luego, mientras más joven es el individuo que está siendo afectado por las sustancias, y estamos hablando ahorita de un bebé en gestación que se está formando su sistema nervioso central, sus órganos y todo eso, mientras más jóvenes es más fuerte el efecto de las sustancias. Las drogas todas atraviesan perfectamente bien la barrera placentaria y llegan a los bebés. Entonces, por un lado tienes el efecto propio de que se está desarrollando bajo los efectos de las drogas, y el otro que en el momento de nacer va a dejar de estar bajo los efectos de las drogas. Si hablamos, por ejemplo, de heroína, cuando el bebé nazca puede nacer con un síndrome de abstinencia, es decir, su organismo se acostumbró a funcionar en presencia de la sustancia, y en cuanto no esté le va a hacer falta y va a tener un síndrome de abstinencia. O sea, esto quiere decir, un bebé puede hacerse adicto a la heroína y necesitarla. Pues la adicción es un concepto complicado porque tiene mucho que ver con tu propia conducta, y el bebé en ese sentido todavía no ha desarrollado su propia conducta, no fue él el que tomó la droga, la tomó la mamá. A final de cuentas, pero como su organismo ya se acostumbró, en el momento en que deje de estar bajo los efectos,
puede tener el síndrome en donde va a ser niños hiperreactivos, con mucho llanto, con dolor, incluso con sensación de dolor, incapaces de dormir bien. El síndrome que se llama de abstinencia neonatal puede ser muy latoso para el bebito. Y hay otras drogas que, bueno, la mayoría, en lo que se traduce que la mamá consuma sustancias de diferentes tipos, desde luego también las legales, y sobre todo el alcohol, pero muchas es que el bebé no crece lo suficiente, son bebés muy pequeños. Y en el caso del alcohol en particular hay otra cosa que se llama síndrome alcohólico fetal, que quiere decir que afectó el desarrollo propio del sistema nervioso, y al suceder esto el bebé puede no tener un desarrollo óptimo del cerebro, tener retraso mental y tener muchísimas secuelas a lo largo de la vida. ¿Qué tipo de secuelas pueden llegar a tener estos bebés, ya sea porque la mamá estuvo consumiendo drogas, alcohol o tabaco? Bueno, depende de cada una de ellas. El tabaco sí está asociado al menor peso al nacer, que eso desde luego son bebés más frágiles. También hay ya algunas asociaciones que tienen que ver con la predisposición de, cuando sean más grandes, tener un problema que más fácilmente se pueden enganchar en problemas de drogas. También se empiezan a hacer asociaciones con hiperactividad, que los bebés nazcan con trastorno de déficit de atención. En el caso del alcohol, como les decía, es una variación grandotota, pero va desde un retraso mental profundo hasta déficits muy importantes. El cerebro incluso no se desarrolla físicamente igual. Y en el caso de otras drogas, como les decía, heroína, pues puede ser el síndrome de abstinencia, sedantes, el síndrome de abstinencia, los inhalables, que son el chemo, la mona, producen también este aumento este problema de que pueden tener un desarrollo ineficiente del sistema nervioso. Aumentan las probabilidades de que no lleguen a término y que al nacer sean más lábiles en general, más delicados. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias aquí a la doctora Silvia. La verdad es que es un tema súper importante, del cual no está chido que ni los niños, ni las niñas, ni los adolescentes consuman alcohol, fumen tabaco o se droguen. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Silvia. Gracias a ti. Seguimos aquí en Sana y Hermosa. Hasta luego.